Vicepresidente del Gobierno de Aragón, representantes de todas las instituciones aragonesas aquí presentes, también del sector económico y del sector social de la comunidad. Señoras, señores, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta ceremonia de la Excelencia Empresarial en Aragón 2021. Una fecha especial porque este Premio de la Excelencia cumple nada menos que 25 años reconociendo a las mejores empresas en gestión de nuestra comunidad. Enseguida vamos a conocer mejor a las 9 empresas que optan en esta edición, en este 2021, por este reconocimiento. También vamos a hacer entrega de los sellos de la excelencia en categoría oro, plata y bronce. Pero antes, decirles que en esta ocasión contamos con la participación de Carme Artigas. No ha podido estar presente con nosotros, pero le hemos realizado una entrevista que van a ver a continuación. Les saludamos ya. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí poder participar, aunque sea virtualmente, en esta ceremonia de la Excelencia Empresarial en Aragón 2021. Más aún en una edición tan especial como es la celebración del 25 aniversario de esta cita imprescindible para los empresarios aragoneses. Y quiero agradecer la invitación, por supuesto, al Instituto Aragonés de Fomento y mostrar desde aquí mi más sincera enhorabuena a todas las organizaciones, instituciones y empresas galardonadas en cada una de las categorías premiadas hoy en este evento. Ustedes la conocen, pero Carme Artigas, déjenme que les diga que es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es ingeniera química, experta en Big Data e Inteligencia Artificial. Ha cofundado y sido CEO de la compañía pionera en Big Data Synergic Partners, que se integró en Telefónica a partir del año 2015. Comenzamos con la entrevista. La digitalización es clave hoy en día para la sociedad en general, en particular para las empresas, más aún de la pandemia que hemos vivido o que estamos viviendo. Ha pasado de ser una opción a una necesidad. En Aragón hay 90.682 empresas, de las que 90.532 son pymes. Generan 7 de cada 10 empleos en nuestra comunidad, según datos recientes de Cepime. Un reflejo del tejido empresarial de nuestro país, sin duda. Nos preguntamos qué papel debe jugar la Administración pública en la digitalización de las pymes. La Administración pública debe liderar la digitalización de las pymes. Estamos decididos a que la digitalización de la Administración pública sea motor y vector de arrastre para la transformación digital y la modernización del resto de sectores. Debemos jugar un papel de dinamizador de la innovación, del cambio tecnológico y de la inversión en pymes. En España, como ya habéis comentado, los datos de Aragón, pero a nivel general, las empresas ya son parte del tejido empresarial español principal, ya que suponen casi el 99% de todas las empresas y ocupan más del 50% de los trabajadores, por encima de la media de la Unión Europea. Por eso, la reforma estructural de nuestro modelo productivo en clave digital que vamos a liderar debe pasar necesariamente por una digitalización urgente de las pequeñas y medianas empresas. Un objetivo que constituye uno de los ejes esenciales de la Agenda España Digital 2025, que, como sabéis, es la hoja de ruta de nuestro país para la digitalización. Por eso, en el Gobierno hemos puesto en marcha el Plan de Digitalización de las Pymes, un proyecto muy ambicioso y transformador con el que tenemos el objetivo de digitalizar hasta 1,5 millones de pymes. Y por eso ese plan, que ocupa de 2021 a 2025, nace con un presupuesto, digamos, sin precedentes, de 4.656 millones de euros, distribuido en 5 ejes. La digitalización básica de las pymes, el apoyo a la gestión del cambio, la innovación disruptiva, el emprendimiento digital y también el apoyo a distintos elementos de digitalización sectorial. Inversiones estratégicas, prospectivas, con las que España quiere modernizar su tejido de pymes y que, de todas estas ejes, la primera gran medida es la de digitalización básica de las pymes, que ya estamos poniendo en marcha antes de final de año con el lanzamiento del programa Kit Digital. El Kit Digital es un programa que va a constar durante el periodo de más de 3.000 millones de euros y que nace en la primera fase con 500 millones de euros para este año, para digitalizar a las pymes en su parte más básica a través de bonos digitales. Eso es algo que anunciaremos antes de final de año, pero sin duda alguna es uno de los ejes esenciales de la agenda del Gobierno, imprescindibles para la reconstrucción económica de nuestro país.
Le preguntamos también si, en su opinión, la digitalización ayuda a reducir las brechas territoriales, económicas o incluso de género, o más bien está siendo un multiplicador de estas desigualdades. Este Gobierno está convencido de que la tecnología y el avance digital y, por supuesto, la transformación que la tecnología conlleva no puede ser a cualquier precio. Y tenemos muy claro que la tecnología debe estar al servicio de las personas y debemos utilizarla para luchar contra las desigualdades. El cierre de las brechas digitales y el rol de lo digital como elemento transformador orientado a la inclusión social es justamente uno de los ejes transversales y esencial del plan de digitalización y que permea absolutamente todas las medidas y todas las acciones. Tenemos muy claro que el estado del bienestar del siglo XXI se construye en clave digital y que es momento para apostar entre todos y avanzar hacia un progreso social para la mayoría. Por lo tanto, debemos crear todas esas herramientas de desarrollo sin permitir dejar atrás a las personas más vulnerables, ¿no? Es un momento de cambio, es un momento lleno de oportunidades y precedentes y tenemos que aprovechar esa gran oportunidad para cerrar esas brechas que aún persisten, brechas de género, brechas socioeconómicas, brechas territoriales y, por supuesto, brechas digitales. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el tema de democratizar los beneficios de la digitalización, que no pueden ser de otra manera que reduciendo las brechas sociales. También queremos avanzar hacia la digitalización con vocación humanista y transformadora en lo social. Y un punto clave en este aspecto es la extensión de las competencias digitales básicas a toda la población. El proyecto fundamental es el Plan Nacional de Competencias Digitales, con una inversión de 3.750 millones de euros para conseguir el objetivo de que el 80% de toda la población española tenga competencias digitales, porque hoy en día aún un 43% de los ciudadanos y ciudadanas españoles no tienen competencias digitales básicas, lo que equivale a decir que tenemos más de un 40% de analfabetos digitales, porque en este mundo esto de la digitalización de las habilidades va a ser una herramienta fundamental para desenvolvernos en nuestra sociedad, por supuesto, además de permitirnos tener acceso a puestos de trabajo de mejor cualificación. Pero sin duda alguna nosotros somos convencidos que la tecnología es un gran elemento, una gran herramienta de vertebración territorial y que la digitalización debe actuar de dique de contención de la desigualdad. Otra herramienta fundamental es el talento. La falta de talento es clave en el proceso de transformación, especialmente en las pymes, y es un problema en general para todas las empresas. ¿Qué medidas se van a poner en marcha para dar solución a este problema? Y en esta línea, ¿cómo se puede impulsar la incorporación de las mujeres? Lo curioso es que en España contamos con un enorme talento tecnológico y digital sobradamente preparado, valorado y cotizado en todo el mundo. Yo diría que somos grandes exportadores de talento. Este es nuestro problema. Tenemos gran talento, muchos profesionales, especialmente las nuevas generaciones, ocupan puestos de relevancia internacionales en las compañías más importantes tecnológicas a nivel global, pero el problema de España es que ese talento no he sido capaz de retenerlo ni de generar las condiciones para que se quedara y desarrollara en nuestro país. Y esta es la situación que estamos dispuestos a revertir de manera urgente. La estrategia de digitalización de España está orientada a generar las condiciones óptimas para que el talento que estamos formando en nuestro país se pueda también desarrollar profesionalmente en nuestro país. Y también, ¿por qué no?, captar todo el talento digital que pueda venir de cualquier parte del mundo que necesitan nuestras empresas para hacer este salto digital. No sé si sabéis que en estos momentos existe 4 veces más oferta de puestos de trabajo tecnológicos o digitales o de alta cualificación, 4 veces más demanda que oferta existente. Por lo tanto, hay realmente un gran gap entre lo que las empresas necesitan y la cantidad de profesionales que están disponibles en el mercado para cubrir esas posibilidades. Nosotros tenemos apuestas muy ambiciosas en este sentido. En primer lugar, hay una propuesta de España para el impulso de las tecnologías de alto impacto, que es el Fondo Nextec, un fondo que hemos elaborado desde esta Secretaría de Estado, de la mano del ICO, para poder doblar la capacidad de los fondos privados de invertir, siempre y cuando lo hagan en las empresas españolas y con gran potencial transformador tecnológico en ámbitos de Internet de las cosas, en ámbitos de Big Data, de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Por lo tanto, queremos que España sea un país destino de inversiones tecnológicas para crear en nuestro país empresas y, por qué no, unicornios a nivel internacional en los ámbitos más avanzados a nivel tecnológico.
Otro tema muy importante para retener y desarrollar el talento es ayudar a los emprendedores, ayudar al emprendimiento digital. Y por eso el anteproyecto de ley de startups contempla importantes medidas para mejorar la captación de talento, desde la mejora fiscal de las stock options, como la atracción del talento extranjero que necesitamos sin duda para cubrir esas vacantes que yo os estaba diciendo de nueva creación y también para flexibilizar la integración laboral de estos profesionales internacionales en España. Una de las cosas también medidas de la ley de startups es el concepto de la visa para nómadas digitales. Durante la pandemia España ha sido un país preferido en el mundial para teletrabajar gracias a nuestra calidad de vida, a nuestro clima y nuestras redes de comunicaciones. Y también, por tanto, todo ese ecosistema de valor que nuestro país tiene. Pero la enorme demanda de perfiles especializados también debe centrarse en seguir impulsando la capacitación y la formación en nuestro país, en nuestros jóvenes, ya en la primaria, en la secundaria, especial énfasis en la formación profesional y también en la universidad para generar también puestos más cualificados, de doctorados o postdoctorados. Y particularmente, como decías tú muy bien, entre las mujeres, que apenas suponen un 30% del total de profesionales del sector tecnológico. Por tanto, en un momento donde hace falta talento a nivel global, no podemos permitirnos el lujo de prescindir del 50% del talento, que es el talento femenino. Y es urgente superar esta brecha digital de género, porque aparte de ser una justicia social histórica, puede terminar siendo un lastre para nuestra competitividad. Por tanto, no se puede permitir construir la nueva España digital sin las mujeres y debemos fomentar las vocaciones STEM, las de ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas, entre niñas y adolescentes, promoviendo itinerarios formativos, visibilizando los referentes de éxito femenino en el sector y también revertir una tendencia de desequilibrio, generando quizás un entorno educativo, laboral e institucional que también impulse el crecimiento de la mujer en ese sector. Medidas concretas, por ejemplo, en el ámbito del emprendimiento digital. Hemos lanzado una línea de financiación de la mano de NISA de 51 millones de euros solo para apoyar al emprendimiento femenino digital, para revertir el desequilibrio que hay, no solamente en que solo de las startups digitales solo un 19% están lideradas por mujeres, sino que hay una deficiencia y un desequilibrio en el acceso a la información, a la financiación, porque solo acceden a un 1% de los fondos de inversión, a los fondos de capital riesgo. Normalmente es porque al otro lado tampoco hay una mujer, ¿no? Por tanto, lo que estamos intentando es revertir la situación con medidas muy concretas. Y la financiación de NISA, que son estos préstamos participativos de emprendimiento digital femenino de 51 millones, están ya siendo todo un éxito con muchísimos proyectos que se han presentado cuando sencillamente has abierto la puerta a una realidad. Nos preguntamos también si la pandemia ha acelerado la digitalización de las administraciones públicas y, sobre todo, si lo está haciendo a la misma velocidad que el tejido empresarial. En España partimos de una situación bastante positiva en cuanto a la digitalización de las administraciones públicas. Según el índice DESI, que es el índice de desarrollo social de la información a nivel europeo y en las que nos comparamos permanentemente los Estados miembros entre sí, España es el país número 2 en el desarrollo, en el avance de su administración pública en clave digital. Y, de hecho, durante la pandemia hemos visto un aumento sin precedentes de los trámites online, más del 500%, o, por ejemplo, del número de certificados digitales personales, que supera los 10 millones en España, ¿no? Solo estamos por detrás de Estonia, que ni tiene nuestra dimensión, nuestro peso específico, ni mucho menos nuestra complejidad territorial y administrativa. Por lo tanto, además, a nivel de la valoración, a nivel europeo, de los servicios públicos digitales en España, tiene una puntuación de 93 sobre 100, que es muy superior a la media europea, que está en 88 puntos. Lo que sí que es verdad es que, a pesar de que fuimos pioneros, las tecnologías que en su momento se desarrollaron han envejecido mal, sobre todo en el ámbito de lo que es la personalización de los servicios, del tema del acceso de esas aplicaciones a través del móvil y, sobre todo, de la experiencia de usuario, ¿no? Y esas son las cosas que queremos también atacar de manera urgente y, sobre todo, algo muy importante, que es que la administración debe ser ágil. Y para poder agilizar las transferencias online tenemos que revisar los procedimientos internos que existen, ¿no? En ese sentido nos hemos puesto el compromiso de identificar los 10 trámites más frecuentes que hacen los ciudadanos y los 10 trámites más frecuentes que hacen las empresas y automatizarlos a través de robots de automatización de procesos, los de RPA, para que sean lo más ágiles posibles y lo más
transparentes posibles para el usuario, ¿no? Y por tanto hay muchas iniciativas innovadoras en este aspecto, por ejemplo, el concepto de la App Factory, que la idea es, pues decía que como mínimo más del 50% de los servicios públicos estén accesibles a través del móvil. Tenemos una herramienta, un laboratorio de innovación, el GovTech Lab, y hemos puesto en marcha, que es lo más importante, un plan de digitalización para las administraciones públicas, incluyendo, por supuesto, a entidades locales y comunidades autónomas, de más de 2.600 millones de euros para llevar a cabo justamente esta modernización de los servicios públicos y de la prestación de los servicios a los ciudadanos, que es imprescindible que hagamos muy bien para ayudarles también a ese proceso de transformación digital. Hablamos también de los fondos de recuperación Next Generation. Serán canalizados por España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es una gran oportunidad para recuperar nuestra economía y dar un salto en la digitalización. Nos preguntamos cómo están llegando estos fondos a las pymes y cómo lo van a hacer también en los próximos años. Los fondos están en marcha, desde esa Secretaría de Estado ya estamos ejecutando estos fondos y ya están llegando al tejido empresarial, desde convocatorias de subvenciones, decimos hace poco una convocatoria de ayuda a la incorporación de inteligencia artificial en la cadena de valor con 105 millones de euros. Estamos haciendo todo un proyecto ya también lanzado de compra pública innovadora de más de 224 millones de euros con INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad que presido, para poder hacer compra pública innovadora de productos y servicios en el ámbito de la ciberseguridad. Va a haber muchísimas convocatorias que os pido que estéis atentos, pero quizá la más directa, la más inmediata, es la que os avanzaba, que es el programa KIT Digital, una de las medidas estrella del plan de digitalización de las pymes. El objetivo es favorecer la colaboración público-privada que permita acelerar la digitalización de las pymes a través de la implantación de paquetes básicos de digitalización, ¿no? Por tanto, está muy orientado a las pequeñas empresas, dentro de las medianas, las pequeñas. El primer tramo va a ser para las empresas entre 10 y 49 trabajadores, para poderles, a través de unos bonos de conectividad, que puedan invertir para contratar servicios, que pueden ser as a service, que pueden ser en cloud, para su transformación digital. Desde el comercio electrónico, la presencia en web, participación en plataformas sectoriales, temas de ciberseguridad, facturación electrónica. Hay una serie de apartados que son claves para la gestión de las empresas y de cambio de su modelo de gestión a través de la tecnología. Y también, aparte de estos programas públicos y que ya vamos a dar mayor conocimiento y que esperamos que el sector en general se involucre, que las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas digitalizadoras ven aquí también una oportunidad para prestar sus servicios, también tenemos planes específicos sectoriales, como es la industria, el comercio o el turismo digital. Es decir, las pymes van a recibir los fondos, son nuestra principal prioridad, y la manera es a través de los mecanismos que existen, que van a ser convocatorias de ayudas, subvenciones y, sobre todo, en este caso, la colaboración público-privada tan necesaria para poder llegar con capilaridad al destino final, que son este 1,5 millones de pymes que queremos ser receptora de estos programas. Nombraba a Carme Artigas la ciberseguridad. Ha dicho en otras ocasiones que es clave para la transformación digital. ¿Son conscientes las empresas, son conscientes las pymes de ello? Como todos somos conscientes de los riesgos, pero necesitamos hacer algo más, ¿no? No solamente la sensibilización, que esto ya más o menos, pues lamentablemente todo lo que se asocia a ciberseguridad y muchas veces a Internet o a la digitalización se asocia de una perspectiva negativa que debemos revertir, ¿no? La transformación digital de todos los ámbitos sociales y económicos que aspiramos implica grandes oportunidades, pero también tiene riesgos y amenazas, y lo que tenemos que hacer es eliminar la incertidumbre para podernos lanzar a poder capturar todos esos beneficios, ¿no? Y, por lo tanto, estamos garantizando desde varios puntos de vista, por una parte, un entorno garantista con los derechos de las personas y de las empresas. España está liderando la Carta de Derechos Digitales. Y lo otro, pues la formación, la capacitación y el acceso a herramientas, tanto para ciudadanos como para empresas, sobre todo las de pequeño tamaño, que hasta ahora pues, no estaban viendo esto como algo de prioridad estratégica, para que puedan adoptar las medidas necesarias para desarrollarse. Pero además queremos que en España la ciberseguridad sea una industria nacional emergente y con capacidad para generar riqueza en un sector que está en auge a nivel mundial y que tiene un enorme potencial. Y es una oportunidad que también deben aprovechar las pymes. Por tanto, estamos, como decía, haciendo programas como el Ciberemprende, que va a permitir pues apoyar el emprendimiento en ciberseguridad con varias fases, desde la ideación, startups, incubación y aceleración. Y ya hemos lanzado varias convocatorias de manifestaciones de interés
para pues, definir cómo vamos a articular una serie de ayudas para mejorar las capacidades de ciberseguridad de nuestras pymes. Y por lo tanto, bueno, pues también tenemos un programa que es el programa Protege tu Empresa de INCIBE, que también está dedicado a dar herramientas y sistemas de información y de alertas para las pequeñas y medianas empresas que tienen problemas. Ahí también en la línea del teléfono 017, donde cualquier persona o cualquier empresa, si tiene sospechas de haber recibido un ataque cibernético o un ataque de phishing o de usurpación de identidad, pues puede llamar a ese teléfono 017 y recibirán pues, el consejo de expertos que le van a ayudar a resolver el problema. Por lo tanto, estamos muy conscientes de la necesidad del desarrollo de la ciberseguridad en todos los ámbitos. También la Administración Pública está reforzando sus capacidades. Hemos actualizado el Esquema Nacional de Ciberseguridad en todos los ámbitos, pero en lo que se refiere a las pymes debemos generar la conciencia, pero también debemos ser capaces de capacitarlas y también de ayudar a que en España se genere un sector industrial potente de ciberseguridad. Y para ello vamos a dedicar más de 500 millones de euros. Y una última pregunta. En estas semanas está teniendo lugar la Cumbre Internacional por el Cambio Climático de Glasgow. ¿Cómo ligar el papel de la digitalización con la sostenibilidad y el cumplimiento de la Agenda 2030? Para España, el proyecto de reconstrucción económica y social se sustenta en dos pilares fundamentales: la transformación digital y la transición ecológica. Y estas dos palancas de cambio para la transformación de nuestro modelo productivo son sinérgicas y se realimentan positivamente unas con otras. La digitalización permite justamente avanzar hasta unos modelos productivos mucho más ecológicos. La economía circular necesita el desarrollo tecnológico, igual que el desarrollo de nuevas tecnologías que no emitan ni efectos invernaderos, ni gases de efecto invernadero, ni CO2, ni tampoco ningún impacto climático negativo, ¿no? Y por lo tanto, estas sinergias las debemos aprovechar también en los planes de recuperación. Un ejemplo de sinergia es el Plan Nacional de Algoritmos Verdes. Desde esta Secretaría de Estado estamos impulsando el desarrollo de algoritmos que permitan, en primer lugar, eficientar con inteligencia artificial todos los ámbitos productivos, ¿no? Pues desarrollo de inteligencia artificial para la eficiencia de los procesos de la cadena de valor o la reducción de emisiones, pero también queremos revertir en el sentido contrario. El Plan Nacional de Algoritmos Verdes lo que pretende es que los algoritmos que diseñemos de la inteligencia artificial en España sean verdes por diseño. Es decir, que no nos preocupemos que cuando ya el algoritmo se está procesando en un data center, ese data center esté alimentado de fuentes renovables y no emita ni calor ni CO2, sino que ya lo hagamos desde el origen, que desde el origen nos planteemos definir sistemas inteligentes con el mínimo consumo energético. Y esto es un proyecto muy innovador que está posicionando España en el liderazgo del cruce de la tecnología, de la digitalización y la sostenibilidad, y yo creo que va a poder convertir a España en un polo de investigación de referencia en este ámbito. Yo digo que España debe ser capaz de desarrollar el blockchain verde o otras herramientas ahora muy en uso, como los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, que son muy ineficientes energéticamente y que se deben revertir desde el diseño. Por lo tanto, la digitalización y la sostenibilidad van de la mano. Dentro de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, la parte de transición ecológica contiene también un componente de digitalización y, por lo tanto, estamos convencidos que España no solamente va a trabajar en este ámbito, sino que vamos a conseguir resultados muy potentes para nuestras empresas. Y, de hecho, una de las consecuencias que medimos en la Agenda Digital 2025 es que la consecuencia de los planes de digitalización sectoriales pueden reducir para las empresas españolas las emisiones en más de un 10%. Bueno, pues así llegamos al final de esta entrevista de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a la que despedimos ya. Le damos las gracias. Como veis, estamos ante un reto histórico y una oportunidad sin precedentes para el tejido empresarial agroagonés. Una oportunidad para impulsar la competitividad, el potencial y la proyección a nivel tanto nacional como internacional de las empresas e instituciones de Aragón. Me gustaría terminar reiterando mi enhorabuena a todas las organizaciones premiadas y agradecer el buen hacer y la excelencia desde la que cada una de ellas lleváis el nombre de Aragón en todo el mundo. Con un firme compromiso con el progreso social y económico de la región en los distintos ámbitos y sectores. Gracias a todas estas empresas y organizaciones para hacer de Aragón un lugar cada vez más próspero y más preparado para la revolución digital. Muchas gracias.
Y seguimos ya con esta ceremonia. Hoy tenemos una celebración especial, como les decía, ya que este premio a la excelencia empresarial cumple sus bodas de plata. Esta distinción, enmarcada en el Plan de Excelencia, es una actuación del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento, que queremos que conozcan un poquito más con detalle gracias al siguiente vídeo. Aragón se ha posicionado como una referencia en su apuesta por la excelencia. Desde 1997, más de 1.300 organizaciones han implantado el modelo europeo de gestión empresarial. El modelo ayuda a establecer un sistema de gestión que persigue la transformación de las organizaciones a través de la gestión excelente, innovadora y sostenible. El Plan de Excelencia Empresarial de Aragón acompaña a todo tipo de organizaciones que participan en un proceso de formación, diagnóstico y evaluación y son guiadas de forma personalizada. Desde el compromiso con la excelencia a los sellos de bronce, plata y oro y el premio a la excelencia empresarial. Participar en el Plan de Excelencia supone formación, reflexión, motivación, diagnóstico, informe de situación con oportunidades de mejora y reconocimiento de la sociedad. Esta actuación, junto con la formación avanzada, responsabilidad social, digitalización, franquicias, empresa familiar, logística, clústeres y experiencias de éxito, en el marco del programa Aragón Empresa, impulsa la competitividad de las empresas de Aragón. Comenzamos ya reconociendo a 8 organizaciones que van a recibir en los próximos minutos el sello de excelencia Aragón Empresa en la categoría de bronce, 5 lo van a hacer en la categoría de plata y 1 lo va a recibir en la categoría de oro. Organizaciones que a lo largo del último año han acreditado el nivel de excelencia exigido para la obtención de estos sellos. Voy a ir llamando uno a uno, por favor, a los representantes de estas organizaciones que firmarán el compromiso en este escenario por la excelencia y recibirán el sello. Para hacer entrega de estos sellos, llamo por favor al escenario al vicepresidente, consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, y a la directora gerente del IAF, Pilar Molinero. Suban, por favor. Y vamos a comenzar con esos sellos de bronce. 8 empresas, como les digo, los reciben en este 2021. La primera es Academia Técnica Ostense. Sube al escenario Vicente Puyal, socio administrador. La siguiente empresa es Budenheim Ibérica. Sube en este caso Isabel Ordovás Barceló, responsable de gestión de calidad de esta empresa. Tercer sello de bronce para el Centro Público Integrado de Formación Profesional Movera. Recoge Marta Rivas, su directora. La cuarta distinción es para EFOR, recoge su director Gonzalo Bernal Morales. Otro sello de bronce lo recoge la Fundación Valentia Huesca, recoge su responsable del sistema de gestión José María Salvador Carruesco. El siguiente en subir al escenario es el director general de Global Expedition, en este caso Emilio Gomariz Casas. Séptimo sello de bronce para Orache Desinfección. Llamamos al escenario, por favor, a Laura Gracia Zamora, responsable de calidad e innovación.
Y el último sello de bronce en este 2021 es para Sistemas de Gestión de la Prevención. Recoge el sello Claudia Grasa Puyalto, responsable del sistema de gestión. Enhorabuena a todos los sellos. Vamos a continuar con la categoría de plata. La primera va para Avanza Zaragoza. Recoge su director Guillermo Ríos. El siguiente sello de plata es para Cepime Aragón. Recibe el sello su presidente Aurelio López de Hita. La siguiente empresa es DXT Technology. Recoge en este caso Juan Parra, presidente de DXT Iberia para España y Portugal. Cuarto sello de plata para el Grupo Arcoiris, para Juan José Moles Vives, director del Grupo de Empresas. Y el último sello en esta categoría es para Taisi. Recoge su directora general, Ruth Lázaro Torres. Enhorabuena a todos los que han obtenido este sello en categoría de plata. Pasamos a la categoría de oro. En esta ocasión solo hay una organización. Es el Colegio Salesianos de Zaragoza. Lo recoge Juan Bosco Sancho, su director. Mientras se hacen esta foto de familia, reiterar esa felicitación a estas organizaciones excelentes que hoy reciben estos sellos de excelencia en categoría oro, plata y bronce. Un galardón que poseen 20, 44 y 23 organizaciones respectivamente en Aragón. Enhorabuena a todos, pueden volver a su asiento. Procedemos ya a la entrega de los premios de los galardones a la excelencia empresarial 2021, tanto a las entidades no lucrativas como a las pymes y las grandes empresas. Antes decirles que el jurado quiere reconocer el gran esfuerzo de las 141 organizaciones inscritas en el Plan de Excelencia de este año y felicitar especialmente a las 9 organizaciones seleccionadas como finalistas. Comenzamos con el premio a la excelencia empresarial 2021 en la categoría de entidad no lucrativa. La primera entidad finalista en esta categoría es el Centro Público Integrado de Formación Profesional Pirámide. Mientras suben al escenario María Luisa Claver, miembro del jurado, que entregará el trofeo de empresa finalista a su directora, Sonia Gil, conocemos un poquito más a este centro.
segundo, que nos falta el trofeo que le categoriza como finalista. María Luisa, se acerca, por favor, si pueden, en el centro del escenario para hacer la fotografía. La siguiente entidad finalista en esta categoría es el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Lorenzo. Mientras suben al escenario Silvia Plaza, por favor, miembro del jurado, y su jefe de estudios, Diego Ayuso, conocemos también mejor este centro de formación profesional. La tercera entidad no lucrativa en esta categoría es el Colegio Salesiana Laviaga Castillo. José Antonio Yagüe, miembro del jurado, será el encargado de otorgar este trofeo que acredita como finalista su director, Ángel Gil, mientras conocemos también el día a día de este centro. Enhorabuena a las tres. Ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado en esta categoría de Premio a la Excelencia Empresarial en categoría de entidad no lucrativa. Por favor, Pilar Molinero, directora gerente del IAF, suba al escenario. Vamos a conocer ya el nombre del ganador. El jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2021 decide otorgar el premio en esta categoría de entidad no lucrativa al Colegio Salesiano Laviaga Castillo.
a decir unas palabras. Buenas tardes. Cuando ayer estaba viendo el MasterChef, pues se me ocurrió pensar que por qué no. Y dije, pues voy a escribir 4 palabras, que espero que sean 3. Gracias. Señora Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, señor Vicepresidente del Gobierno de Aragón, distinguidas autoridades, directivos, dirigentes de pequeñas y de grandes empresas, compañeros finalistas de los centros públicos integrados de formación profesional Pirámide y San Lorenzo de Huesca, acompañantes en este Palacio de Congresos de Zaragoza y los que lo hacéis desde el otro lado de vuestros monitores, buenas tardes a todos y con mayúsculas permitirme decir gracias. Gracias al Instituto Aragonés de Fomento y a los miembros del jurado del programa Aragón Empresa que han otorgado al Colegio Salesiano La Viaga Castillo de la Almunia el sello de excelencia Aragón Empresa en su categoría Oro. Felicitar a los 2 centros públicos que nos acompañan y que recibirán sus sellos de excelencia que indiscutiblemente de distinto metal, pero de igual valor que el que nosotros acabamos de recibir, seguramente por fallo del jurado siempre discutible. Creo que es la primera vez que reconocen públicamente la excelente labor que hacen los salesianos en la Almunia, desde que en 1956 se instalaran en unos terrenos donados por el matrimonio La Viaga Castillo. Por eso, este sello de la excelencia es el fruto del trabajo de tantas y tantas manos y del calor y cariño de los corazones de tantas personas que por nuestro centro han pasado, salesianos, coadjutores, cooperadores, seglares, docentes y no docentes, pues el resultado de todas estas promociones de buenos cristianos y honrados ciudadanos fueron y son labor de todos cuantos trabajan en una casa salesiana. Que haya recaído hoy la balanza de nuestro lado nos indica que vamos en busca de esa excelencia utópica que en muchas ocasiones se convierte en compleja de llevar a la práctica por diversos factores, entre ellos la burocracia, los recursos humanos y técnicos y la disponibilidad, entre otros. Llegados a este punto, no debemos bajar la guardia, acomodarnos y pensar que tenemos el trabajo hecho. Nuestro sistema de calidad implica una mejora continua, sin descanso, con los objetivos claros a corto, medio y largo plazo. Nuestro modelo está basado en la autoevaluación. Nos ha de permitir realizar un análisis objetivo, riguroso y estructurado de nuestra actividad y los resultados que se están obteniendo, pudiendo autodiagnosticarnos en todo momento. Por último, decir que apostar por la educación de los jóvenes es apostar por el avance en nuestra comunidad autónoma y fuera de ella, en todos los ámbitos. Apostar por la educación de los jóvenes es invertir sin titubear, sin escatimar recursos. En empresas como las nuestras, los clientes principales en nuestros sistemas de gestión de la calidad son, ante todo, personas, niños y niñas, adolescentes, cuyos padres nos han confiado su educación. Para estos chicos y chicas somos referentes de gala, somos manuales en la orientación personal, académica y profesional. Somos los puertos donde pueden amarrar en momentos de tempestad. Aunemos, pues, esfuerzos todos, tanto administraciones como empresas y centros educativos, en conseguir esa excelencia en la formación para nuestras próximas generaciones. Muchas gracias.
Continuamos con la categoría de pequeña y mediana empresa. La primera finalista en este 2021 es Modisprem. Pido por favor a Aurelio López de Ita, presidente de Cepime Aragón, que entregue el trofeo en este escenario de empresa finalista a su gerente, David Fañanas, mientras conocemos también cómo es Modisprem. La segunda empresa finalista en categoría de pymes es Nodriza Tech. En este caso, Luis Estaún, director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos, le entrega el trofeo que le acredita como finalista a Álvaro Aparicio, responsable de excelencia en esta compañía, mientras conocemos también más el día a día de esta compañía. La tercera empresa finalista en esta categoría es Rigual. Por favor, suban al escenario en esta ocasión Fernando Luna, presidente de la Confederación de Empresarios de Huesca, para entregar este trofeo de empresa finalista a Juan Ramón Sánchez Tabuenga, su director general.
Para conocer el fallo del jurado y entregar el premio en esta categoría de pymes, solicito por favor la presencia de Javier Navarro Espada, director general de Industria y Pymes, en este escenario. Y vamos a conocer ya el nombre del ganador. El jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2021 decide otorgar el Premio a la Excelencia Empresarial en la categoría de PYME a Rigual. Buenas tardes, autoridades, amigas, amigos, compañeros finalistas, seguramente tan merecedores como nosotros de este premio. Me vais a permitir que os haga una confidencia. Cuando hace muchos años ya veníamos como invitados a las primeras ediciones de este Premio de Excelencia Empresarial, yo siempre pensaba en que algún día podríamos presentarnos, una vez que superásemos las dificultades que entonces tenía nuestra empresa, que os aseguro que no eran ni pocas ni pequeñas, y nuestro amigo Arturo Aliaga algo sabe de esto. El camino a la excelencia es un camino que no se puede hacer solo. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a todos nuestros compañeros de viaje lo que nos han ayudado en este recorrido. Al Gobierno de Aragón y al IAF, que han puesto a nuestro alcance estas herramientas que de otra manera nos hubiera sido mucho más difícil de conseguir. A nuestros clientes, que como habéis visto en nuestro propósito empresarial, les ayudamos a crecer con soluciones innovadoras y sostenibles, pero que, por supuesto, nos ayudan también a crecer a nosotros, planteando retos que desafían siempre nuestra capacidad de innovación. Hoy tenemos productos Rigual en más de 20 países y os aseguro que esto constituye cada día un desafío. También a nuestros proveedores, que nos ayudan a ser competitivos y con los que establecemos siempre que es posible alianzas para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Hoy en día, con las dificultades de la cadena de suministro de todos conocidas, estas alianzas y este entendimiento es más importante y necesario que nunca. También a las asociaciones empresariales y profesionales a las que pertenecemos, que nos ayudan a mantenernos siempre al día y que nos permiten colaborar con otras empresas que, además de competidores con los que, por supuesto, luchamos por conseguir la confianza del cliente, son empresas con las que compartimos retos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y también, y de manera más importante, a nuestras personas, que cada día aportan lo mejor de sí mismas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, para hacernos crecer de manera sostenible y para que podamos conseguir unos buenos resultados a la vez que resolvemos los problemas del día a día, que os aseguro que, como todos sabéis, no son pocos. Se dice que las personas son el activo más importante de una empresa y en Rigual estamos convencidos de que es así. Nos esforzamos para que nuestras personas se puedan desarrollar personal y profesionalmente. Bueno, como habréis visto, también el año que viene nuestra empresa cumple 65 años. Y lejos de pensar en la jubilación, queremos que este reconocimiento nos sirva como impulso para afrontar una transformación que hoy en día nos afecta a toda la sociedad, con retos que van a ser nuevos y yo creo que todavía muchos desconocidos. Queremos seguir creciendo, queremos seguir generando riqueza en Aragón y queremos seguir siendo socialmente responsables. Es lo que hemos intentado hacer y es lo que queremos seguir haciendo también a partir de ahora con la ayuda de todos. Muchísimas gracias.
Llegamos a la tercera y última categoría, la primera empresa finalista en la categoría de Gran Empresa en este Premio a la Excelencia Empresarial 2021 es Grupo V. Llamo, por favor, al escenario a Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio. Entrega el trofeo que le acredita como finalista a esta empresa, a Jesús Urbano, CEO y fundador. La segunda empresa finalista este año en esta categoría de Gran Empresa es HMI Yudigar. Suban, por favor, al escenario Salvador Galve, miembro del jurado, y también Carolina Gracia, directora de Ingenierías, Innovación, Sostenibilidad y Calidad en HMI Business Unit Sur. Conocemos también el día a día de HMI Yudigar. Y vamos con el último reconocimiento como finalista. La tercera y última empresa en la categoría de Gran Empresa es Industrias Pardo. Llamo, por favor, a este escenario para entregar el trofeo de finalista a Sergio Larraga, secretario general técnico del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, y también al director general de Industrias Pardo, Daniel Álvarez Palomero.
Enhorabuena a los 3 finalistas. Ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado y entregar el premio en esta categoría. Solicito, por favor, la presencia de nuevo de Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón. Y vamos a conocer el nombre del ganador. El jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2021 ha decidido otorgar el Premio a la Excelencia Empresarial en esta categoría de Gran Empresa A. Industrias Pardo. Buenas tardes, autoridades, organizadores, empresas participantes. Si ya era un orgullo poder participar en la ceremonia de la excelencia, ¿qué decir ahora después de haber sido galardonados con el premio? La palabra, como ya han dicho algunos de los compañeros precedentes, sería gracias. Gracias en mayúsculas, sobre todo al personal que forma parte de la plantilla de Pardo, con sus más de 50 años de historia. Al Grupo Picolín, quien ha apoyado y creído en este proyecto desde hace más de 10 años, a nuestros partners y, en definitiva, a todos los que nos han acompañado durante nuestra trayectoria en estos años. También, por supuesto, al IAF, en este proceso de acompañamiento y evaluación que ayuda de manera definitiva a las compañías en esa búsqueda de la excelencia. El valor de este premio se ve incrementado si tenemos en cuenta la categoría de las empresas que han sido finalistas con nosotros, como el Grupo V y Yudigar, por supuesto. Mi más sincera enhorabuena también para ellos. Han transcurrido ya más de 7 años desde que nos arrancamos en este proceso y en esta andadura de la excelencia. Y hoy este reconocimiento nos afianza en la creencia de que tomamos en su momento la decisión acertada y, sin lugar a dudas, constituye un aliciente para seguir trabajando en ellos. Los últimos años han supuesto un antes y un después, ¿verdad?, para todos, unos años muy atípicos, llenos de retos y dificultades, y en los que Pardo ha estado más que nunca trabajando al servicio de la sociedad. Me vais a permitir que pare un minuto en el reconocimiento a esta magnífica plantilla que ha tenido que encarar unos momentos muy difíciles, como con los años 2011 y 2012, donde, dependiendo mucho de la inversión pública en salud, que cayó mucho por las circunstancias que todos conocemos, y la plantilla y la empresa se tuvo que reinventar de la mano del Grupo Picolín y tomando decisiones de aportar más valor añadido, de internacionalizarnos, de diversificarnos y de, por supuesto, también internalizar y dar valor añadido. Esta plantilla implicada que durante este periplo nos hizo estar preparados para el momento, yo creo que todos hemos pasado estos 18 terribles meses de la pandemia y que nos hizo llegar en circunstancias idóneas para poder ayudar, porque ese ha sido el gran esfuerzo que ha hecho todo el equipo de Pardo. No ha habido sábados, domingos, no ha habido Semana Santa, no ha habido mes de agosto. Hemos estado para algo que no muchas empresas pudieron hacer. Hemos intentado ahorrar esa definición que se nos dio de trabajadores esenciales y espero haberlo conseguido con la ayuda de todo el equipo. Gracias, de verdad. Hemos intentado estar a la altura y intentamos estar a la altura primero en nuestra tierra, ¿verdad?, equipando hospitales en Zaragoza, en Cataluña, en Valencia, en Madrid,
en todos, más de 70 hospitales también nacionales, exportando a 50 países durante esos meses tan difíciles, intentando que por lo menos algo llegara a todos los que nos lo solicitaron y llevando 20.000 camas a más de 50 países. Nos enorgullece ser una empresa aragonesa que apuesta por el desarrollo profesional e industrial de nuestra comunidad, llevando producto sanitario aragonés a los 5 continentes. La excelencia, ¿verdad?, además de los procedimientos y el rigor y el esfuerzo que conlleva, se lleva también en el corazón y con los actos. Y yo creo que ahí, estos últimos meses, Pardo ha estado a la altura. No quisiera terminar sin añadir que la búsqueda de la excelencia supone un camino lleno de retos, nuevas oportunidades y desafíos, y que es un proyecto presente y futuro con el que todos estamos ilusionados y comprometidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta motivadora conferencia. Casi hemos llegado al final. Para clausurar este acto, escuchamos las palabras del vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga. Bien, buenas noches a todos. Ya siento interrumpir tan interesante conferencia de Emilio Duró, pero pues el protocolo marca que al menos celebre con ustedes, con vosotros, este 25 aniversario. El año pasado, en esta enorme y hermosa sala, estábamos el día 18 de noviembre 14 personas. Yo mismo, como competente y como presidente del IAF y consejero de Industria y vicepresidente del Gobierno de Aragón, y el equipo que tan maravillosamente dirige Pilar Molinero. Ese equipo, estábamos, digo, 14 o 15 personas, helados de frío aquí, porque quisimos que, a pesar de que la pandemia estaba en sus mayores cotas de actividad en esta comunidad autónoma, con la 5ª o la 6ª ola, no dejar de celebrar la 24ª edición del Premio de Excelencia. Y lo hicimos con esta sala vacía. Creo que había más de 400 personas conectadas con estos medios electrónicos de la digitalización y entregamos los premios en una ceremonia tremendamente triste por la incertidumbre que estábamos viviendo. Hoy muchas de las empresas que estáis aquí han tornado los acontecimientos, pero en aquellas fechas el número de ERTEs, los créditos ICO se estaban desbordando, digo, en esas fechas. Y os voy a decir algo más. Empezamos a vacunar, que esas decisiones se tomaron en el Gobierno de Aragón el 27 de diciembre, porque no llegaban las vacunas. Y en esos primeros días, desde un gobierno que vivía con angustia la falta de materiales, de ahí que haya sido tan importantísimo en Aragón esas industrias esenciales y las otras que, sin ser clasificadas como esenciales, han hecho un esfuerzo, como bien decía algún representante en este atril, hay que estar orgullosos una vez más de este tejido empresarial. El fin de semana, preparando, y agradezco de una manera muy especial la presencia de los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, muy especial agradezco, preparando la comparecencia de presupuestos que tuve el honor de explicar ayer en la Cámara. Esto funciona porque hay presupuestos del Gobierno y hay presupuestos destinados a esto y a otras cosas a las que me voy a referir, y esos presupuestos se aprueban en los trámites parlamentarios como se aprueban los presupuestos generales del Estado. Digo, repasando
intenté hacer un análisis de qué pasaba en Aragón en el año, hace 25 años, yo también estaba allí. He tenido la suerte de las ediciones del Premio Empresa, 15 de las 25 he tenido la responsabilidad como presidente del IAD y consejero. Y sé lo que ha pasado y hemos vivido emociones, pero algo más importante, de toda la historia de las empresas que han sido Premio Empresa en PYME o en Gran Empresa o después en la reciente categoría de entidades sin ánimo de lucro, solo hemos perdido en 25 años 3 empresas. Luego, la fortaleza, y lo decía alguna persona que ha ganado el premio, de que le ha costado 7 años llegar a este premio a la excelencia implantando esos modelos de FQM. O sea, la fortaleza de las empresas aragonesas que tienen el título de la FQM es esa, que su supervivencia y su robustez les permite mejor acometer las dificultades a las que se están enfrentando. En este periodo hemos vivido momentos cruciales para Aragón. La logística es hoy lo que es después de las infraestructuras que llegaron, la aduana PIF del aeropuerto de Pedecederos, la ampliación, el nacimiento de Plaza, las infraestructuras del aeropuerto y otros sectores como el agroalimentario. Hay unos premios a la exportación en la Cámara de Comercio que dan fe que de lo que eran la exportación de Aragón, que era el 56 o el 57%, solo los automóviles, hoy afortunadamente el elenco de empresas que exportan, aquí hay muchas de las bien representadas, es suficiente como para poner esos huevos en varias cestas de la comunidad autónoma y que nos afecten menos la crisis. Digo que repasando estos 25 años, creo que nos podemos sentir muy orgullosos del devenir de las empresas aragonesas. 3 menciones específicas a las empresas ganadoras. Salesianos en la Almunia es el responsable de que haya empresas que han tomado la decisión de instalarse en Aragón, en ese Valle del Jalón, gracias a lo que ofrecen. Lo más preciado, las inversiones se compran, la tecnología se compra, las patentes se compran, las naves se construyen y se hacen. Lo que es lo más difícil es tener chicas y chicos con esas capacidades y como yo conozco las decisiones que se han tomado por algunas empresas basadas en la potencialidad del suministro de esas chicas y chicos cualificados y formados en valores de esfuerzo, creo que es importante reconocer que sois un claro merecedor y desde luego nunca intervengo en estos jurados porque me parece que es una de las labores más difíciles dado el nivel que atesoran nuestras empresas. En segundo lugar, PYME. Efectivamente, una empresa legendaria que fue proveedor esencial de la maquinaria agrícola para mecanizar el campo aragonés, que hoy es un campo que no es que esté mecanizado, es que ya los carros que hacían en Rigual son hoy GPS de tractores guiados por GPS. Y esa empresa que ha evolucionado a lo largo del tiempo, efectivamente pasando por unas dificultades serias, pero una plantilla y un equipo directivo y una familia que han sabido sobreponerse y luchar porque el honor, ese honor que es patrimonio del alma, ha hecho continuar a la empresa en esa hermosa localidad que es Fraga y dando los resultados que está dando. Y muchas veces nos encontramos esos equipos en las ferias también internacionales de esos suministros a esas necesidades que tiene nuestra agricultura y ganadería y sobre todo lo que da lugar a esa maravillosa industria agroalimentaria. Termino con Industrias Hidráulicas Pardo. 2 meses del último año los he pasado en un hospital en una cama de pardo. Luego ya sé lo que es la tecnología aragonesa, lo que es la innovación aragonesa y en aquellos momentos de dificultades, también estábamos ahí en el 2011,
lógicamente, cuando las compras públicas, después de la crisis del 2008, las administraciones no se compraban autobuses, y hoy alguna empresa tenemos en Aragón cerrada, no se compraban camas de los hospitales porque no había recursos, con una economía escuálida que no veía los brotes verdes. Motivos para el orgullo de celebrar 25 años de estos premios de excelencia. Motivos para que 140 organizaciones y empresas han concluido este año a estos premios, a la preparación, a los sellos oro, plata, bronce. Los digo también en este orden porque a veces los últimos serán los primeros, porque al final acabarán ganando el premio. Y lo dicho, el éxito de estos 25 años está en que tenemos un sector empresarial robusto. Nos vienen tiempos de dificultades. Yo no voy a ser aquí, no voy a ser optimista. Simplemente, pues lo estáis diciendo y lo estamos diciendo todo. Aquí están representadas las organizaciones empresariales, la inflación, el precio de la energía, los temas de los fletes, la escasez de materias primas. Hoy me decía una empresa que el producto le ha subido multiplicado por 4. Vamos a ver cómo se trasladan los costes, reducimos, en fin, vienen tiempos de dificultades, no lo vamos a negar. Nosotros, y aquí están los representantes parlamentarios, vamos a hacer los deberes. El Gobierno de Aragón pone 7.444 millones de euros, al menos para que la economía aragonesa. Sabéis que del presupuesto se derivan transferencias corrientes, transferencias de capital, digitalización, conciertos, compras públicas en los hospitales. De ese presupuesto salen partidas que redundan en las compras al sector público aragonés, al sector privado aragonés, y al menos vamos a hacer los deberes si sus señorías en las Cortes, que yo creo que será así, nos aprueban ese presupuesto. ¿Por qué? Porque al menos no podemos poner obstáculos a que la recuperación en la que confiamos tenga al menos la participación activa del Gobierno de Aragón. Vienen fondos. Ayer mismo lo conté, en la prensa sale hoy, solo de fondos europeos estamos administrando 40 millones de euros para digitalización de las pymes. El programa Digitalización en el Comercio, el programa Digitalización en IAD, es decir, y en los temas de la energía, sabéis que están saliendo, vamos a presentar líneas brutales que vienen de los MRRIA, de los ministerios en conferencias sectoriales. Y ahora estamos pendientes de los PERTES. Sí, de los PERTES, del sector agroalimentario, del sector de salud, del sector de la automoción, de otros sectores que estamos esperando que los ministerios saquen las convocatorias, porque hay que llevar a las empresas aragonesas allí a que traigan fondos, porque los proyectos no serán los que diga el Gobierno de Aragón, serán los que en la valoración de nuestras empresas obtengan esos magníficos resultados. Hay tiempos por delante difíciles, pero le decía yo a alguien antes en la entrega de los premios, la excelencia no es una meta que se alcanza, es un camino que se recorre, y me decía alguien, largo camino. Salimos de la crisis del 2008, 2009, 2011 y nos vino la pandemia. Y ahora empezamos a respirar de la pandemia y nos viene la crisis, la que he dicho, de la energía, de los productos, del encarecimiento de las materias primas. Luego, al final, como decía Emilio, al final aquí siempre estamos con una crisis u otra delante y habrá que resolverla. Enhorabuena a todos los premiados, a los participantes, a las empresas y a todos por llenar esta sala, por llenarla. Esto es otra cosa de estar aquí fríos, helados, con la incertidumbre y con la angustia. Hoy más del 92% de la población de Aragón está vacunada. Y recuerdo los tiempos cuando no teníamos ni batas, ni mascarillas, ni vacunas. Y eso no hay que olvidarlo, porque a veces nos confiamos en que somos los mejores del mundo y tenemos muchas debilidades y muchos puntos débiles, como sabéis que tenemos, y vosotros lo medís bien en vuestras empresas. Un placer haberos acompañado a muchos en este camino a la excelencia en estos 25 años. Espero y deseo que cuando nos volvamos a ver en el 2022
digamos que hemos superado esas dificultades y que hemos despejado las dudas y, desde luego, éxitos que os los merecéis a todas las empresas que formáis esta gran familia clave en el desarrollo social y económico de esta querida tierra que es Aragón. Buenas noches y muchas gracias. Le pido, por favor, a la directora gerente del IAF, director general de Industria, que suban al escenario con todas las empresas finalistas y ganadoras para una foto de familia. Al resto, gracias por acompañarnos. Invitarles a tomar un vino solidario aragonés enfrente, en la sala polivalente. Los azafatos y azafatas les indicarán dónde es. Gracias.